Hola a todos, bienvenidos al Fin Entendí. Hoy aprenderemos a calcular la constante de equilibrio de tres formas diferentes. Pero antes de ello, recordemos un poco lo que ya sabemos sobre la constante. En los videos pasados ya planteamos las bases. Mencionamos que cuando una reacción alcanza el equilibrio, las concentraciones tanto de reactivos como de productos se estabilizan. Pues bien, la constante de equilibrio precisamente nos ayuda a conocer qué tanta cantidad de reactivo y de producto encontraremos cuando se alcanza el equilibrio. Esto se debe, sobre todo, a que la constante se expresa como una división entre la concentración molar de los productos entre la concentración de los reactivos. Este es el punto clave para todos los cálculos que veremos hoy. Es por ello que valdría la pena recordarte que siempre van los productos arriba y los reactivos abajo. Por ejemplo, si tenemos esta reacción química, los productos, o sea C y D, van arriba, mientras A y B, que son los reactivos, irían abajo. Y no olvides que a cada uno se le pone como potencia el coeficiente que tienen en la reacción balanceada. Por eso, la sustancia C se eleva al cubo, D al cuadrado, A también va al cuadrado y B se pone a la cuarta potencia. Si tienes duda en cuanto a esto, te recomiendo checar el video pasado donde vimos paso a paso cómo expresar la constante. Ya que tenemos eso claro, para poder aplicar la constante en reacciones específicas y de verdad entender por qué es tan importante, tenemos que conocer un poco mejor cómo funciona. Y la forma más sencilla de hacerlo es practicando cómo se calcula. Pero aquí es donde viene lo interesante. No solo hay una forma de calcular la constante. Como es un valor que se adapta a todos los tipos de reacciones químicas, podemos usar diferentes métodos para determinarla dependiendo de los datos que se tengan en cada caso. Como te mencioné, aquí veremos tres formas. Son los casos más comunes que te puedes encontrar y son esenciales para entender perfectamente este concepto, sobre todo el último problema que veremos. Pero en fin, vamos con el primer caso. Dice el problema: de acuerdo con la siguiente reacción, nitrógeno más oxígeno produce monóxido de nitrógeno. Calcula la constante de equilibrio de una mezcla de gases cuyas concentraciones al equilibrio son las siguientes. Antes de comenzar, debemos identificar unos puntos claves sobre el problema. En primer lugar, ya nos especifica una reacción. Eso es lo primero que debemos tener. Otra cosa es que nos pide específicamente la constante Kc. Eso es importante porque Kc es tal cual la constante de equilibrio común, es decir, la que se calcula a partir de la concentración molar de las sustancias. Hay otras, como la Kp, que es prácticamente lo mismo, pero se calcula a partir de las presiones parciales. Luego la veremos. Y por último, es importante notar que ya se tiene la concentración al equilibrio de cada sustancia. Este es el dato más importante que debemos tener para calcular la constante. Ya veremos luego que es muy diferente tener la concentración al inicio del experimento que la concentración al equilibrio. Pero bueno, una vez que aclaramos estos puntos, el problema es muy sencillo. Vamos a checarlo por pasos. En primer lugar, debemos balancear la reacción. Para ello, haría falta poner un 2 aquí, nada más. Esto se hace igual que como vimos en esta estequiometría. El segundo paso es expresar la constante, o sea, indicar cómo se calcularía, eso de poner los productos arriba y los reactivos abajo. Entonces, como aquí el monóxido de nitrógeno es el producto, se pone en la parte de arriba al cuadrado. No olvidemos que debemos colocar los coeficientes como potencias. Mientras en la parte de abajo iría la concentración del nitrógeno por la concentración del oxígeno. Recuerda que cuando son varias sustancias, sus concentraciones se multiplican. Y una vez que expresamos esto, habría que sustituir los valores de concentración que nos dan en el problema. La concentración del monóxido es 0.011 y se deja al cuadrado. Mientras en la parte de abajo, la concentración del nitrógeno es 6.4 y esto se multiplica por la del oxígeno, o sea, por 1.7. Y con esto, solo faltaría hacer las operaciones necesarias, pero hay que tener mucho cuidado de respetar la jerarquía de operaciones. Por ejemplo, lo primero sería resolver la potencia, es decir, el 0.11 elevarlo al cuadrado. Quedaría esto. Después, resolvemos la multiplicación de los reactivos, o sea, la operación de abajo. Y ahora que solo hay un dato en la parte de arriba y uno en la de abajo, únicamente restaría hacer la división. Por lo tanto, la constante valdría 1.11
por 10 a la menos 5. Este sería el resultado final. Algo que cabría resaltar es que la constante no lleva unidades. Con el puro número es suficiente para entender y usar este valor en todas sus aplicaciones. Ya veremos después cómo se hace. Por ahora, pasemos al siguiente problema. Una mezcla de gases al equilibrio contiene 3 moles de monóxido de carbono, 2 moles de cloro y 9 moles de COCl2 en un recipiente de 50 litros. Calcula el valor de la constante de acuerdo con la siguiente reacción. Cuando la analizamos, podemos notar que es muy similar al caso pasado. Ya tenemos la reacción que convenientemente aquí ya está balanceada. La diferencia es que nos dan los moles de reactivos y de productos al equilibrio, no su concentración molar. Entonces, si queremos obtener la Kc, primero habría que calcular la molaridad de cada sustancia. Y para ello tenemos que fijarnos en esto. Dice que estos gases están almacenados en un tanque de 50 litros. Este es un dato súper importante. ¿Por qué? Porque recordemos que la molaridad se calcula dividiendo los moles de una sustancia entre el volumen en litros. Por ejemplo, para la molaridad del monóxido de carbono, tendríamos que dividir los 3 moles que nos indica el problema entre 50 litros, porque es todo el volumen que ocupan los gases en el recipiente. Entonces, la concentración quedaría como 0.06 molar. Y sería exactamente igual con las otras dos sustancias, sus moles entre los 50 litros. Bien, una vez que tenemos la concentración de cada sustancia, podemos reescribir los datos del problema. Podríamos pensar que se quiere calcular la constante a partir de estas concentraciones. De este modo, el problema se hace igual de fácil que el pasado. Entonces, primero nos deshacemos de esto y empezamos igual que antes. Como ya mencionamos, la reacción se encuentra balanceada, entonces aquí no hay que hacer nada. Pasamos a expresar la constante. En este caso, la concentración del COCl2 iría en la parte de arriba y se divide entre la del monóxido por la concentración del cloro, que como ninguna sustancia tiene coeficiente en la reacción, así quedaría bien expresada la constante. El paso que sigue es sustituir cada sustancia por las concentraciones que recién calculamos. Quedaría como 0.18 arriba entre 0.06 por 0.04. Un consejo aquí es que te la lleves tranquilo cuando sustituyas los valores. Luego nos equivocamos por querer hacerlo muy rápido. Pero bueno, finalmente solo quedaría resolver la operación, que respetando su jerarquía, la constante sería igual a 75. Listo, así de fácil. Ok, hasta aquí lo más importante que podríamos resaltar es que para calcular la constante necesitamos una reacción balanceada, poder expresar la constante y tener la concentración molar de cada sustancia al equilibrio. Este es el punto más importante. Habrá muchos problemas diferentes, pero recuerda que debes hacer lo necesario para conseguir la concentración molar antes de hacer los cálculos, siempre y cuando te pidan la Kc. Por ejemplo, otro caso similar es cuando se tienen los gramos de cada sustancia. Imagina que aquí tuvieras que calcular la constante de esta reacción sabiendo que en un recipiente de 5 litros se tienen 6.9 gramos de pentacloruro, 16.5 gramos de tricloruro y 5.1 gramos de cloro. Es básicamente lo mismo, solo que como estamos iniciando desde los gramos, debemos agregar un paso extra. Primero, habría que calcular los moles de cada sustancia usando la masa molar. Recuerda que los moles se calculan dividiendo los gramos de una sustancia entre su masa molar. O sea, esto quedaría algo así. Nota que claramente se usan los gramos de cada compuesto que indica el problema y cada uno tiene su propia masa molar. En fin, una vez que se tienen los moles, habría que pasarlo a concentración molar. Por eso nos indican en el problema que se encuentran en un recipiente de 5 litros. O sea, habría que dividir los moles de cada uno entre los 5 litros. Y con estas concentraciones ya se puede calcular fácilmente la constante. Primero expresamos la Kc, se sustituyen los valores que recién obtuvimos y se hacen los cálculos.
lo que nos daría una constante de 0.042. Insisto que con tener las cantidades de reactivos y productos al equilibrio, todo se hace muy sencillo. Generalmente, el problema es llegar a ese dato. Por ejemplo, como en el siguiente tipo de problema. Aquí ya se pone muy interesante la cosa. Dice, en un recipiente de 2 litros se colocan 10 moles de monóxido para que se descompongan. Si en el equilibrio solo quedan 2.2 moles, calcula el valor de la constante Kc. Como este video ya se hizo un poco largo y en este problema hay que aclarar varias cosas muy importantes, vamos a verlo detenidamente en este otro video. Toma un vaso de agua si gustas y ahí nos vemos. Pero antes de eso, recuerda darle like a este video si te pareció útil y suscríbete para no perderte las siguientes clases.